Bienvenidos queridos estudiantes, en este video vamos a ver lo que es estadística descriptiva, que aunque no está contenida dentro del plan de estudios, es sumamente importante que tengamos algunos conceptos básicos de estadística. Entonces, ¿para qué nos va a servir la estadística en nuestros proyectos de investigación? Ya que gran cantidad de investigaciones y proyectos utilizan muchas herramientas estadísticas, es fundamental conocer los principios básicos para que cuando estemos leyendo otras investigaciones o estemos realizando la de nosotros, seamos muy puntuales a la hora de determinar las herramientas estadísticas que vamos a utilizar. Entonces, la idea de tener manejo estadístico es un desarrollo que sea claro y conciso sobre un problema, principalmente hablando de investigaciones de tipo cuantitativo, porque en las investigaciones de tipo cualitativo, digamos que las herramientas estadísticas que se utilizan son mucho menores. Es importante identificar tentativamente los factores, y esos factores van a ser tratados ¿de qué? De una forma estadística, de ahí la importancia de conocerlos. Los modelos para el tratamiento del problema también nos vamos a apoyar en la estadística para poderlo resolver. Para conducir un experimento hay varios nombres, varios parámetros que hay que tener muy presentes a la hora de plantear un problema, ya que estos datos que tenemos en la recolección de la información y el marco teórico generalmente serán estadísticos. Bueno, entonces principalmente tenemos la estadística descriptiva, que es la que vamos a ver en estos videos. Tenemos un papel sumamente importante en los paquetes computacionales, paquetes de software o programas que nos van a ayudar para realizar estos cálculos estadísticos. Afortunadamente ya disponemos de ellos. Anteriormente todos estos cálculos los tendríamos que realizar a mano en una hoja con una calculadora, llevando a ser algo extensos y bastante tediosos de realizar para una persona que no sea estadística, ya que como nosotros vamos a ser investigadores y no necesitamos precisamente saber a la perfección todos los modelos estadísticos, y un software computacional nos va a ayudar a realizar estos cálculos. Entonces, este módulo computacional nos va a ayudar a caracterizar los datos, a presentar los datos de una forma ordenada, a recolectar los datos para poderlos tratar. Y en la presentación de los datos tenemos estudios enumerativos, o lo que pueden ser frecuencias, estudios analíticos, donde podemos tener pensamientos estadísticos o mejoramiento de procesos. Toda esta parte son los estudios que ya vimos, que son los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles y los estudios cross-sectional. Y entre los enumerativos tenemos ya lo que son los descriptivos, series de casos, encuestas de prevalencia, y que simplemente son mediciones de frecuencias, tasas o proporciones que vamos a ver más adelante. La distribución normal, yo sé que muchos la han escuchado, o la famosa campana de Gauss. Es una de las distribuciones más usuales, la más frecuente que utilizamos, y que tiene muy presente dos parámetros importantes, que son mu y sigma, que son la media y la desviación estándar poblacional. Este tipo de distribuciones, digamos que es la que más se utiliza en la estadística paramétrica, que es las que estamos utilizando. Que es importante anotar de esta distribución normal, que digamos que es la más frecuente, es que a una desviación estándar vamos a observar el 68% de los datos, a dos desviaciones estándar tendremos el 95% de los datos, y a tres desviaciones estándar tendremos el 99,73% de los datos. Entonces, es importante a la hora de tratar los datos saber qué tipo de variables tenemos. Eso ya lo habíamos visto en unidades anteriores. Entonces, mi variable es cualitativa, es cuantitativa, porque el tratamiento estadístico que le voy a dar es determinante a la hora de analizarla según su naturaleza. Ya que con las variables cualitativas tendremos solamente proporciones, tendremos posiblemente razones y algunas tasas, en tanto que en las cuantitativas podemos sacar medias, podemos sacar desviaciones, podemos sacar rangos, podemos sacar otro tipo de medidas. Cuando estos cálculos que hacemos
se toman con base en una muestra, decimos que eso es un estadístico. Entonces, si la media proviene de una muestra, esa media es un estadístico. Pero si la media proviene de una población, hablamos que es un parámetro. Por lo tanto, para la muestra notamos, para la muestra una media sería X barra, en tanto que para un parámetro es el conocido como mu. Entonces, es importante hacer esta diferenciación para saber de dónde provienen los datos, ya que con una muestra intentamos predecir el comportamiento poblacional. Dentro de las medidas más frecuentes en estadística que vamos a utilizar son las proporciones, las tasas y las razones. En cuanto a las proporciones, que es importante saber que no es nada más que un cociente, y esta división que tiene en su numerador, digamos que la cantidad de personas que presentan el evento o la razón que estoy midiendo, y abajo tenemos toda la población. Entonces, si queremos determinar la proporción de pacientes diabéticos, entonces arriba que tendremos los pacientes con diabetes y abajo que tendremos entonces el total de la población. Entonces, ¿qué es una proporción? No es nada más que simplemente dividir la cantidad de pacientes o individuos que tienen una condición sobre el total de pacientes o el total de la población. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos 130 de 560 pacientes, o sea que la proporción sería 0.2 o 0.23. Es muy usual que esos números no los utilicemos mucho, generalmente utilizamos una multiplicación por 100, 23%, pero 23% o 0.23 sean equivalentes, uno es un porcentaje y el otro es una proporción. ¿Qué cabe anotar aquí? Que en las proporciones siempre lo que está en el numerador debe estar en el denominador. Vemos que aquí A y A están presentes, quiere decir que las personas que estaban contadas arriba deben estar también abajo. Eso es importante puntualizar esto, ya que en esta siguiente medida, que es la razón, no sucede así. ¿Qué es la razón? La razón es un cociente que compara dos poblaciones diferentes. En este caso, vemos que en el numerador tenemos mujeres y en el denominador tenemos hombres, 300 sobre 600. Esto nos da una idea o una relación de cuántos hay de un grupo por unidad de otro. Entonces, si observamos acá, dice que son 300 de 600. Entonces, para simplificarlo, quiere decir que hay una mujer por cada dos hombres. Entonces, vemos que en el numerador nunca estará contenido dentro del denominador. Eso es una razón. Y la tasa, por último, de las tres medidas básicas, que son proporción, razón y tasa, es similar, digamos, que a la proporción, pero que es importante en una tasa, que siempre vamos a tener el tiempo o el área. ¿Por qué? Porque es que esta es una medida de cambio. Entonces, yo que tengo acá los pacientes que tengo expuestos o que presentaron el evento sobre el total de la población, pero por unidad de tiempo o unidad de área. Por ejemplo, yo digo que tengo pacientes con una infección de influenza y la voy a analizar por manzanas de la ciudad de Medellín. Entonces, yo puedo decir que tengo 4 pacientes por manzana, ¿cierto? Entonces, aquí estamos utilizando área, o yo quiero saber cuántos pacientes me llegan a la unidad de urgencias por hora. Entonces, tengo que a la unidad de urgencias me llegan 3 pacientes cada hora. Entonces, la tasa siempre va a tener como denominador o como parte importante el tiempo o el área, para diferenciarlo de los otros tipos de medidas. Es posible que algunas tasas frecuentes, como la tasa de mortalidad, como la tasa de natalidad, no se comporten como estas que tienen el tiempo y el área, pero es más por otra notación que se ha utilizado y se ha generalizado, porque es una población llamada población a riesgo. Pero en medidas generales, las tasas siempre tendrán como patrón el tiempo o el área.
Bueno, y en epidemiología o en los estudios de investigación, ¿qué medidas tenemos? Tenemos la prevalencia y la incidencia. ¿Y qué es la prevalencia? La prevalencia no es más que una proporción, pero la proporción de que aquí ya hablamos de pacientes generalmente enfermos, porque lo usual es que en la salud pública se mida que los pacientes que tenemos con alguna patología. Entonces uno habla de la prevalencia de diabetes. ¿Qué nos quiere decir esto? De toda la población. Digamos, voy a hablar de la prevalencia de diabetes en Medellín. Entonces, ¿cuántos pacientes en Medellín o cuántas personas en Medellín tienen diabetes? ¿Sobre quién? Sobre la población de Medellín. Entonces, si quiero ver la prevalencia de influenza, entonces será que todos los pacientes que tengan influenza sobre todas las personas que viven en Medellín. Esa es la prevalencia de una enfermedad. Es sumamente importante, sobre todo para indicadores de gestión en salud pública, porque es algo que hay que controlar, sobre todo en enfermedades infecciosas. La prevalencia de las enfermedades debería ser siempre una tendencia a disminuir y se puede evaluar, ejemplo, en épocas invernales, cómo cambia el comportamiento de esas personas. Es de anotar que la prevalencia siempre es el total de la población a estudio, en tanto que la incidencia es similar a la prevalencia, pero la incidencia habla de pacientes nuevos. Entonces es la población total, pero ¿cuántos son los pacientes nuevos que voy detectando? La prevalencia acumulaba todos hasta el día de hoy. Si yo hablo de prevalencia, quiere decir que al día de hoy hay tantos enfermos. ¿Y la prevalencia cómo cambia? Por mortalidad. Si un paciente fallece, entonces ya dejaría entrar en esa estadística para salir. En cambio, la incidencia solamente son los pacientes nuevos que se han diagnosticado. Como aquí vemos en la fórmula, es el número de casos nuevos sobre toda la población a riesgo. ¿Listo? O sea, eso es las personas que pueden generar la enfermedad. ¿Por qué colocamos población a riesgo? Porque yo no puedo hablar de prevalencia de cuello uterino en hombres, porque nosotros no podemos desarrollar esa enfermedad, por lo tanto será población a riesgo. Esa es la diferencia que se tiene con la prevalencia. Aquí hablamos de un cálculo de una incidencia acumulada, que es el cálculo neto con población a riesgo, pero hay otra medida que se llama densidad de incidencia, que tiene en cuenta el tiempo, cuál es el periodo que yo estoy analizando, si es 1 año, si es 2 años, si es 3 años. Por eso aquí me parece total de personas y el tiempo de observación. Simplemente esta nos da una información del tiempo también. En cambio, la incidencia acumulada, uno debería expresarla en qué valores tomó esa incidencia. Entonces, de esta manera es correcto afirmar que la incidencia, que sería esta, va a alimentar la prevalencia. Entonces, ¿qué me hace subir la prevalencia? Si la incidencia sube, la prevalencia también subirá. Pero ¿qué me hace que la prevalencia disminuya? Las muertes. Porque al presentarse el suceso de muerte, ya este paciente, como no está a riesgo, una persona muerta ya no está a riesgo de generar nuevamente una enfermedad, sale de esa estadística. Por lo tanto, la prevalencia la disminuye la mortalidad y la aumenta la incidencia. Bueno, tenemos unos tipos de medidas que se utilizan en variables que son continuas y las llamamos medidas de resumen. ¿Y para qué nos sirven? Para condensar los datos, para dar una idea de cómo se están comportando esos datos. Entonces, dentro de ellos tenemos los de tendencia central, es la mediana, la media y la moda. Los de posición, cuartiles, deciles y percentiles. De dispersión tenemos el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Y la forma, coeficiente de kurtosis y coeficiente de asimetría. Es importante anotar que la dispersión siempre debe estar acompañada de la tendencia central. Es frecuente ver que le dicen un dato B, ¿cuál es la media de la edad de su grupo? Y dice, no, en mi grupo la media son 30 años. Bueno, eso me está dando una idea de cómo se comporta esa muestra.
o esa población, pero no me dice absolutamente nada de su forma o su de dispersión, porque las medidas de tendencia central se ven muy afectadas por los valores extremos. Vemos aquí una medida de centro, dispersión, la posición y la simetría, ya que las cuatro son importantes para poder estimar, para poder ver cómo se comporta la distribución de los datos. Bueno, este es el primer video, son las características generales de lo que es estadística. En la siguiente vamos a analizar lo que son las medidas como tal de tendencia central y la importancia de que siempre estén acompañadas con las medidas de dispersión.